Hola, ¿qué tal? Buen viernes. Volvemos a otro viernes de Friday Evening Live en estos vivos con distintos traductores para poder visibilizar un poco qué es lo que hacemos los traductores y poder conocer distintos perfiles de traducción. Distintos perfiles de traductores. Hace ya unos viernes que tengo ganas de convocar a traductores que se dediquen también a la enseñanza, así que hoy la invité a Soledad Aramburu, que ahora la vamos a ver cuando se una, que es docente además de traductora, para ver desde los dos lados cómo es la traducción de alguna manera, no solo que es una incumbencia para los futuros traductores si se quieren dedicar a la enseñanza. De hecho, yo soy traductora y, como ya saben o les he comentado, doy una cátedra. Es una posibilidad laboral y, a su vez, para ver cómo formamos a estos futuros profesionales que van a ser nuestros colegas en breve y qué es lo que vemos en esas personas que ya están estudiando, y también poder recomendar, qué sé yo, se me ocurre consejos a quienes deciden estudiar esta carrera, qué se van a encontrar con esta, mientras estudien en el instituto donde lo decidan estudiar, ¿no? A ver, ahí está, creo que ahí se unió Sol, vamos a ver si acá está, ahí la invito, que además hemos compartido algunas experiencias de interpretación. Ahí estamos esperando. ¡Hey! Hola, Sol. Hola, Euge, ¿cómo estás? Bien, bien. Ahí está. Muy bien, perfecto. Te veo bárbaro. Bueno, me alegro. Yo Sin, también. sin hacer prueba previa salió bien. Es mi primera vez, así que dije, bueno, veamos de qué se trata. Pero bueno, sí, nos unimos. Eso ya es importante. Sí, gracias, Sol, por animarte, o por querer participar. Que, como les decía, la idea era también convocar a docentes o a formadores de traductores y ver desde, digamos, desde ese lugar nuestra profesión, y además que también para los futuros traductores es una fuente laboral también. Sí, sí. Y yo primero, como hago con los invitados en general, quiero que cuenten un poco cómo llegaron hasta el lugar que están hoy, digamos, cuál fue su recorrido, qué estudiaste, bueno, un poco eso. Bueno, primero te agradezco la invitación. Me preguntaba si podía sumar un poco o no, pero bueno, vos considerás que sí, que sumo, así que acá Sí, estoy, bueno, tratando de sí. aportar un poco de visibilidad también a la profesión, difundirla un poco y ayudar desde ese lado también. Bueno, si yo Sí. te tengo que contar de mí, te cuento que empecé con un objetivo muy claro cuando estaba por terminar la secundaria. Me pregunté qué quería estudiar y la respuesta fue que quería ser intérprete. Así que Ah, sí, de directamente. una. Sí, Mm, era bien. eso lo que yo quería hacer. Así que arranqué, obviamente, a estudiar el traductorado, porque sabía que necesitaba tener el título de traductora primero para ser intérprete acá en Rosario. Y bueno, la carrera obviamente me fue gustando. Cuando estaba en el último año del traductorado, empecé a hacer algunas carreras, perdón, algunas materias de profesorado, porque yo Ujú, sentía que necesitaba necesitaba más mm, base, necesitaba más inglés, necesitaba estar mejor preparada. Me parecía que esos 3 años o 4 con el interpretariado y largarme al mundo no me eran suficientes. Entonces, empecé también a estudiar como complemento el traductorado, no como vocación, perdón, el mm. profesorado, El profesorado, no como sí. vocación en su principio. Y bueno, después me recibí de intérprete y 2 años más tarde me recibí de profesora también. Y la verdad es que al principio de mi profesión, de mi carrera profesional, convivieron las tres actividades.
hice las tres cosas al principio. Hacía interpretación estoy hablando de hace muchos años atrás, bastante, te diría casi 20. Y trabajaba con una compañera que ahora está viviendo en Estados Unidos, una colega, con que ella tenía muy buenos contactos y hacíamos interpretaciones bastante seguido. Era otro el mercado, era otra la realidad, pero trabajábamos mucho. Los primeros años apenas me recibí. Eso convivía con la traducción y con las horas de clase. Y bueno, las horas de clase se fueron incrementando y yo pude perfilar mi carrera como profesora hacia un lugar en donde yo estaba muy cómoda y que a mí me gustaba. Y eso hizo que vaya como creciendo un poco mi pasión también por la enseñanza. Y bueno, de alguna manera, también con el paso del tiempo, le fui soltando la mano a la traducción. Bueno, concretamente cuando nació mi hija y ya no había lugar para dar clases, hacer traducciones y de vez en cuando también hacer interpretaciones. Y bueno, me quedé de esa manera con más horas de clases, porque también encontré que podía capacitar a traductores, podía capacitar a intérpretes, y eso como de alguna manera me unía esa otra parte. Y así es como ahora estoy trabajando con las clases, ¿sí? Las capacitaciones a traductores y profesores de inglés, y las interpretaciones cuando surgen. Claro, se me ocurre que debe ser cuando, a ver, si bien, bueno, primero dos cosas, voy a arrancar con una. Comentaste que dejaste la traducción cuando nació tu hija, cuando nació Lupe. Sí. Creo que ahí está bueno tal vez comentar un poquito de eso, porque la traducción en general uno lo hace en su casa. Y las otras tareas a las que te seguiste dedicando, digamos, la docencia es a nivel presencial y la interpretación también. Entonces, yo creo que uno, está bueno también pensarlo desde desde el lugar de cada uno, cuáles son las condiciones o cómo le gustaría trabajar a uno. No, creo que, no sé si también tiene que ver con eso tu gusto por la enseñanza también. Sí, bueno, ahora estamos en un contexto un poco especial, ¿no? Sí, justo ahora. Donde todo lo hacemos desde casa, la interpretación, la traducción y la enseñanza. Pero sí, básicamente pasó un poco por ahí, ¿no? Esta cosa del ámbito donde uno donde uno trabaja, y esta cuestión tan social que es la enseñanza, el dar clases, que a mí me encanta, me gusta mucho, al igual que la interpretación, porque la interpretación, más allá de que tienen otras cualidades completamente diferentes, bueno, o algunas pueden ser parecidas, pero es una cuestión distinta, tenés siempre este contacto humano, que por ahí a la traducción le falta lo presencial. O sea, obviamente uno trabaja en equipo, siempre trabaja con gente desde ya, no necesariamente ya hay que desmistificar eso de que la traducción es solitaria, porque no lo es. Pero bueno, realmente uno le falta un poco este contacto humano, esta cosa de poder estar más con gente, que para mí es importante. Y hoy en día lo extraño. Sí, sí. No hay, digamos, yo también. A mí me pasa lo mismo y también, bueno, algo personal, por eso también me empecé a dedicar más a la interpretación. Y en parte la docencia a adultos o a futuros profesionales también te da otro contacto, otra vivencia de, digamos, no solo de lo que estás enseñando, sino también de cómo el mercado se va moviendo, por más de que no te dediques a la traducción específicamente. Es como que te mantiene más actualizado, esa era la palabra. Sí. Y me comentaste que no, digamos, si bien te recibiste de profesora de inglés, te dedicaste a la enseñanza a nivel terciario de profesionales. Eso,
digamos, qué diferencia encontraste, o por qué crees que arrancaste de ahí por ahí, digamos, está bien que por lo que dijiste te especializaste más por ese lado, pero ¿cuáles son las diferencias que vos podés ver, digamos? Sí, yo la verdad es que no trabajé mucho en Ah, otro ámbito que no sea el terciario, porque justamente es lo que te decía, digamos, yo arranqué con este amor por la enseñanza a raíz de que lo fui haciendo en donde a mí me gustaba. Yo ah, supongo que no sé si me hubiese encariñado tanto con la docencia si hubiese tenido que hacerlo en otros ámbitos, no por desmerecer, sino por lo que a mí me gusta. Entonces, de alguna manera, esta cuestión de estar trabajando con futuros colegas, y en el caso del interpretariado, estar trabajando con colegas, a mí me aporta en lo personal y en lo profesional de una manera que a lo mejor no lo encontrarían, digamos, desde el punto de vista profesional, no lo encontraría en una primaria o en una secundaria. Sí, del punto de vista personal, siempre crecemos enseñándole al otro y compartimos experiencias. Entonces, eso es lo que realmente me gusta de lo que hago, como que de alguna manera logro unir las tres profesiones a través de la enseñanza y la capacitación a futuros traductores y a futuros intérpretes. bueno, vos sabés que pensando en que hacer las dos cosas, como lo decís, a futuros traductores y a futuros intérpretes, se me ocurrió que debe haber una diferencia, o no sé, es una percepción tal vez, que el traductorado o los que los futuros traductores están en otra instancia, digamos, o tal vez con otra madurez de aprendizaje, y los intérpretes como que los que deciden de verdad, digamos, acá en Rosario, como vos dijiste, son 3 años del traductorado y después 1 año del interpretariado. Ujú. Los que deciden hacer ese año toman como desde otro lugar, con otra madurez y otro compromiso. ¿Puede ser? ¿Vos lo ves así? Eh, yo creo que, no, sí, sí, me parece que hay algo de eso. Creo que hay algo de eso, pero es que ellos ya tienen, digamos, el que encara el interpretariado y empieza a estudiar el interpretariado, primero ya es un profesional recibido. Y segundo, tiene una Claro. trayectoria estudiantil de 3 o 4 años de estudio, en algunos casos más, que le da un bagaje importante, o sea, les da una experiencia, entonces ya llegan con más claridad de lo que van a hacer y de lo que quieren hacer. Llegan con esa claridad en el objetivo, más allá de para qué lo quieren. Pero ellos, al tener la experiencia previa, vienen con mayor aplomo y sabiendo un poco qué esperar y si quieren hacerlo o no. Entonces tienen esa seguridad. Y muchas veces también llegan traductores con muchísima experiencia. Entonces, no necesariamente terminan la carrera de profesores y empiezan el interpretariado. Muchas veces tienen años en la carrera de traducción, digamos, como profesionales, y empiezan a hacer el interpretariado. Sí. Y eso es una experiencia súper rica para todos, para mí, para ellos, para los compañeros, para el resto de los capacitadores que a veces vienen en el lugar donde yo trabajo. Bueno, tiene una característica muy particular, que es que siempre tienen más capacitaciones por otros intérpretes, más allá de las docentes que damos la carrera. Entonces, todo esto es una sumatoria de experiencias que para mí es maravilloso, viene súper bien. Y esa es la principal diferencia que yo veo, esa como la claridad en el objetivo y el bagaje que traen consigo los estudiantes del interpretariado en comparación con los que recién se inician en la carrera de traducción. Claro. Y bueno, yo el año pasado hice un pequeño reemplazo en el instituto donde vos das el interpretariado, que es el Instituto San Bartolomé, y la verdad que sí, es verdad, a mí me pareció fascinante poder enseñar un poco lo que uno sabe desde el lugar, a ver, yo hacía un reemplazo, pero compartir las experiencias, porque la realidad de la interpretación, al estar más expuesto que la traducción, uno como que tiene, me parece como una menor protección, y muchas veces, dicho por colegas,
cuando uno se expone a una experiencia que tal vez no es tan grata, llega la frustración y decide abandonar la interpretación. Y es verdad que en el instituto les dan capacitaciones con otros colegas, que está muy bueno, es muy interesante. Y qué, digamos, vos ves cuando entran, bueno, sí, algo ya me lo mencionaste, pero un perfil muy diferente, o sea, más allá del objetivo, digamos, el perfil personal. También lo pensé no solo por lo que vos ves, sino para recomendar al que decide tal vez estudiar interpretariado. Sí, a mí esto lo del perfil a veces se confunde un poco con el perfil, la personalidad, que es una cosa, que es la otra. Sí. Ahí a mí lo que se me viene a la cabeza es una frase que es como muy conocida, que dice, el intérprete se nace o se hace. Y yo te lo puedo decir desde mi experiencia, que hace varios años que estoy trabajando en esto, y te puedo asegurar que el intérprete se hace. Por supuesto que muchos tienen como estas cualidades o habilidades naturales, donde todo les resulta más fácil y más sencillo, pero en realidad me parece que todo es una cuestión de amor por lo que se hace, de gusto y de objetivos claros. Entonces, si a vos, y también de probar, ¿no? Porque muchas veces uno, Sí. por más de que sepa, le cuenten, le digan, vea, hasta que no está en ese lugar, no sabe si es lo que le gusta o no. Entonces, para mí, Sí, sí. sí, no, yo, ¿sabes lo? Tal vez no, entiendo lo que vos estás diciendo porque es verdad, digamos que vos lo ves que uno va como, a ver, aprendiendo a ser intérprete, pero yo la pregunta tal vez era, bueno, está bien lo que me está contestando, pero me refiero, yo pensaba tal vez en una cuestión de la exposición, de que a veces hay personalidades que el intérprete o a quien vaya a estudiar interpretación sabe que va a tener que estar expuesto más que tal vez un traductor. Y tal vez ese temor o esa cualidad que tal vez la puede trabajar por otro lado, tal vez, no sé, si me ocurre que a eso No, iba, no, yo digamos, que tal. lo entiendo totalmente y sé a lo que te referís y estoy completamente convencida también de que una persona más extrovertida la va a tener más fácil, ¿sí? Pero muchas veces, pues me ha pasado que ha venido gente realmente tímida, ¿sí? Y con bastante miedo, no digo pánico escénico, no digo cuestiones ya que son un impedimento para la profesión, pero hubo mucha gente que de a poco y también con el pasar del tiempo se fue animando y fue descubriendo algo que no pensaban que iban a lograr. Pero sí, está claro que una personalidad un poco más extrovertida le va a resultar más fácil poder trabajar en la profesión y poder ir haciéndose el camino. Pero al mismo tiempo pienso que no hay que coartarse de entrada, que es importante probar, es importante desafiarse a uno mismo y bueno, y ahí ver si realmente están por el camino correcto o no. Yo creo que está bueno que el que tenga la curiosidad, y que de por sí los traductores y los intérpretes son muy curiosos, pero bueno, los que tengan esa curiosidad puedan darse una oportunidad. Y muchas veces también pasa que el alumno, no sé, termina el curso, se recibe de intérprete y no necesariamente quiere ejercer como intérprete, ¿sí? Pero la carrera en sí ya te abrió un montón de puertas, ¿sí? Y te abrió la mente de tal manera que te ayuda a estar más seguro en un montón de otros aspectos que conciernen a tu profesión y otros que no tanto. Claro, es verdad eso que sí, te da digamos, una apertura mental mucho mayor y te corre de la zona de confort y de esa cuestión, a veces lo he escuchado,
que se menciona la interpretación como imperfecta, digamos, como que nunca vas a poder lograr que sea exactamente el mismo mensaje de una lengua a la otra. En cambio, en la traducción sí, y se busca esa perfección y ese detalle. Bueno, Entonces, eso también es una complicación que tienen los traductores apenas llegan, que les cuesta dejar ese perfeccionista interior de lado. Claro, estuvieron 3 o 4 años o más trabajando en esa perfección, en ese detalle, y bueno, cuando llegan al interpretariado se dan cuenta de que la cualidad es otra, que es la resolución, que es la rapidez, la acción, y no tanto quedarse no sé, en el detalle, en esta cuestión tan perfeccionista que se tiene en el traductor. claro, claro, y no quedarse, tal vez pensaba en la búsqueda de esa palabra, que tal vez esa palabra, si uno cuando traduce podés frenar, pero en la interpretación no podés buscar esa palabrita, tenés que ir con la que viene y seguir adelante. Sí, hay que sacar recursos de la galera y continuar, seguir adelante y siempre mantener seguridad, ¿sí? Como proyectar esa seguridad y estar convencido de lo que se dice, ¿sí? Hacerle creer al otro que uno sabe lo que está diciendo y que lo que está diciendo es correcto. Así que bueno, claro, sí, son varias cualidades que están ahí en juego y que uno necesita ponerlas en juego todas juntas al mismo tiempo para salir adelante en ciertos momentos. Pero bueno, es parte del juego. Eso está buenísimo eso que dijiste, hacerle creer al otro. Que de alguna manera uno, y sí, uno, digamos, crea un discurso y ese discurso tiene que ser creíble. Después, sí, esto no quiere decir que uno esté mintiendo durante todo el desarrollo del discurso, no, para nada. Pero bueno, cuando uno encuentra ese problema, esa cuestión terminológica que no le termina de cerrar o que no, bueno, lo tengo que resolver, no me puedo quedar pensando en cuál sería la mejor opción. Ahora sale esta y avanzo. Claro. Y se me ocurre cuando hablabas de la gente que ya viene con una trayectoria laboral, tiene una gran, digamos, un gran bagaje de terminología, calculo también, o de mucho conocimiento, que si bien tal vez no tiene las herramientas justamente estas de improvisación, pero todo eso, cuando aprende tal vez a interpretar, no sé, te pregunto, ¿le sirve mucho más esto para la interpretación o no? Sí. Me refiero al digamos, conocimiento, sí, léxico, todo. O sea, de por sí, una de las cualidades que estudiamos como parte del interpretariado es tener este conocimiento general. Imagínate si además venís con el bagaje con conocimiento específico. Es decir, si vos venís hace, no sé, 5 años traduciendo medicina, o si venís de hace 8 años traduciendo legal, todo, o si venís traduciendo desde hace muchos años, o sea, todo es parte de tu mochila, de tu bagaje, y te va haciendo la situación mucho más cómoda y más fácil de resolver. Esto no significa que a la hora de tomar una interpretación uno no tenga que ponerse a estudiar nuevamente. Siempre hay que prepararse. Me parece que la preparación en una interpretación es básica para poder hacer las cosas bien también y de manera profesional. Pero uno tiene el camino más allanado si ya maneja un tema o si hace mucho tiempo que está traduciendo o trabajando con el idioma en algún aspecto. ¿Consideras, ahí con lo mencionas la preparación previa, qué es lo principal para ir, digamos, si yo te diría, ¿qué le dirías lo primero que un intérprete que se tiene, no sé, te dice, alguien te comenta, un alumno que se recibió, que lo llamaron para hacer un trabajo, ¿le recomendarías lo primero la preparación, digamos? Sí, es decir, primero, desde ya la capacitación. Para mí es importante
capacitarse profesionalmente donde uno lo considere, quiera, pueda, pero capacitarse, no hacer las cosas sin tener un poco de formación profesional. Y una vez que tienen eso, animarse siempre y cuando tengan la posibilidad de prepararse. ¿Sí? Es decir, sí, toma el trabajo, pero toma el trabajo si sabes que vas a poder hacer el trabajo previo que requiere la interpretación, que lo requiere siempre. Yo creo que uno puede estar años, y es algo que trabaje siempre con el mismo cliente o sobre el mismo tema, que en general no es el caso de la mayoría de los intérpretes. Entonces me parece súper importante justamente lograr esta preparación previa antes de decirle que sí a un trabajo, saber que vamos a poder contar con esa preparación previa. Sí, fundamental. Sí, sí, es fundamental, exactamente, sí. Y, digamos, uno lo podría, se me ocurrió hacer el paralelismo de esta preparación a tal vez el conocimiento de un tema como, a ver, la especialización en la traducción tal vez, porque tal vez uno se especializa en la traducción, pero a veces en la interpretación, si bien uno puede, obviamente, especializarse en un tema, es mucho más difícil, o se me ocurre que te lleva muchos más años, o salvo como acabas de mencionar con un cliente. No sé qué Sí, pensás. no, opino lo mismo. Me parece que si uno pretende especializarse en la interpretación, cierra muchas puertas también. Como vos decís, salvo que vos tengas un cliente fijo. Es decir, bueno, yo tengo este cliente que trabaja, no sé, un cliente que trabaja en el puerto. Entonces yo sé que voy a recibir todos los meses o 2 veces por mes este tipo de interpretación. Pero en general eso no sucede necesariamente. Entonces está bueno mantener la puerta abierta para otras cuestiones. O también a veces, qué sé yo, conozco muchas intérpretes que, por ejemplo, se especializan en medicina. Sí, pasan por acá, perdón, En están casa los tengo, pasando, sí. en casa los tengo del otro lado de la puerta, acorralados y amordazados. Así que no te preocupes. Bueno, Pero bueno, un poco lo disculpa, que te sí. decía es esto, que me parece que en la Sí. interpretación es bastante más complicado especializarse, salvo que uno tenga un cliente particular específico. Pero no son tantas las oportunidades de interpretación como sí lo son las de traducción. Entonces, si uno acota su área de especialización a un solo tema, después se le va a hacer más complicado tomar o poder agarrar otros trabajos. Claro. Sí, yo hace unos años había escuchado una intérprete ¿cómo es? De España, que me llamó la atención, que ella mencionaba que en España, o sea, que uno considera el primer mundo, otro lugar, que un intérprete tenía que saber, digamos, interpretar un montón de temas diferentes, como que cada semana podía surgir una oportunidad diferente. Y a mí, a ver, eso es personal, me parece muy interesante eso, de poder, cada vez que tenés una oportunidad de interpretar, investigar, estudiar sobre el tema. Es un lindo desafío ese, más allá, es algo personal, un comentario personal. No, pero está bueno, está bueno. Igualmente también está buenísimo sentirse cómoda con un tema y tener que estudiar un poco menos. Eso estaría buenísimo, porque la plata te rendiría más. La verdad es esa. Y sí. Pero yo también cuando hablo de la interpretación hablo mucho del mercado local, lo que conocemos como mercado local. Entonces, es utópico, de alguna manera, pensar que te vas a especializar en un solo tema y vas a poder trabajar muchísimo solo con un tema. Acá en general hay una variedad, un abanico de opciones. Sí, por si alguna otra persona mira este video, la idea es, el mercado es en Rosario. Nosotros estamos viendo el Rosario, Santa Fe, y bueno, hablamos del mercado este que conocemos. Y justo con este tema ahora, con esta pandemia y esta realidad de, a ver, que ahora
se utiliza mucho más la interpretación simultánea remota o RSI, o inclusive estimo yo también la interpretación consecutiva de manera remota. ¿Te parece que puede llegar a ver, a crecer el mercado para nosotros los intérpretes, digamos? Me parece que se va a ampliar de una manera positiva para incluir a más intérpretes, ¿sí? Es un poco lo que se viene diciendo. Yo, como hablamos el otro día, nada que ver con este vivo, pero que estuvimos comentando que estuvimos haciendo varias, o asistiendo a varias charlas, a vivos, etcétera, y todo el mundo habla de esto, de que va a haber como un crecimiento en este aspecto, que por otro lado hasta también lo hace más, hasta más barato, y genera más posibilidades. Entonces, ¿por qué pensar que no? Si la pandemia nos obligó a esta forma de comunicación, y me parece que sí, que va a tener mucho auge y que va a brindar oportunidades para más personas, inclusive gente, no sé, gente joven, recién recibida, pero con muchos recursos tecnológicos, que la tengan clara, que se animen, que no le tengan miedo, como por ahí nosotras que estamos primero, que no, hasta que nos aceitamos un poco, yo, bueno, hablo por mí en realidad, ¿no? Entonces No, sí, me es parece verdad. que hay como una nueva puerta que se está abriendo para más intérpretes y para este tipo de interpretación. RC. Sí, 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 esperemos. Eso es lo que parece que viene, digamos. Y a ver, bueno, un poco ya lo comentaste también, pero ¿qué le recomendás, digamos, a un traductor o cómo ves, digamos, de que los alumnos, qué recursos considerás que les faltan? Bueno, pobre, los alumnos me escuchan, pero ¿cómo ves al alumno No, yo para diría, afrontar la por ahí, realidad profesional? claro, por ahí más que lo que le falta, ¿qué es lo que uno como docente apuntaría a que mejoren? Yo creo que hay Claro, dos cuestiones es mejor. fundamentales. ¿Ves? Tu postura es más de docente que la Claro, mía, ¿viste? sí. Hay dos cuestiones fundamentales. Una tiene que ver con la oralidad y la expresión, es decir, que uno pueda tener una buena oratoria, que pueda tener recursos, variedad léxica, que pueda expresarse de manera clara, concisa, precisa. Eso me parece que es muy importante en la interpretación, sobre todo porque uno tiene que estar dando un mensaje claro. Tienen que trabajar mucho la empatía para poder transmitir el mensaje que quiere transmitir el orador en todo su sentido, no solamente con las palabras, sino muchas veces también con, no sé, lo gestual o la entonación, es decir, que el mensaje sea realmente transmitido desde todo punto de vista. Tienen que trabajar mucho con la voz, ¿sí? Entonces la voz la tienen que cuidar, bueno, sí, consejos generales, ¿no? No para mejorar necesariamente, sino qué es lo que deberían hacer. Cuidar la voz, entender que hoy por hoy es su herramienta de trabajo y por tanto tienen que trabajarla, también aprender a proyectarla. Acá me dice, Juana me dice, fundamental evitar decir, bueno, esto tiene que ver, sí, tiene que ver con la fluidez, ¿sí? Que uno logra, con evitar las muletillas, eso también es importante, y las listening skills, ahí me salió el inglés de adentro, ¿no? Pero esta cuestión de hacer escucha activa y de estar preparados para lograr entender, entender el otro idioma Sí, sobre todo. claro. Sí, 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 entender el otro idioma y también, también a veces entender el propio. Sí, Uno a sí, ni hablar. veces, Sí, 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 eh, también. no, porque una vez, bueno, en una capacitación hacían referencia a otro tipo de entendimiento, que uno tiene que tomar un mensaje diferente que el que de un oyente común, digamos. Como
desglosarlo, no me acuerdo bien cómo eran las características o lo que mencionaba, pero bueno, que no es lo mismo la escucha del intérprete que la escucha de un oyente común. No, no, Y totalmente, porque necesitamos estar atentos a todo, digamos, al mensaje con toda su intención. Entonces hay que ver qué hay detrás de las palabras claro, y lograr claro, pasar ese mensaje. Por eso a veces está bueno y es necesario despegarse de las palabras, porque no es necesariamente la literalidad lo que necesitamos, sino más bien el contenido, el sentido, lo que tenemos que abordar, que entender y abordar. claro, claro, exacto. Sí, digamos, como uno a veces dice el mensaje, sí, el sentido y no palabra por palabra. Exacto, ¿cuál es el Me quedé, sentido? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que claro, quiere transmitir? ¿Qué quiere decir? sí, me quedé pensando también cuando dijiste empatía, en la palabra humildad, se me ocurrió como, porque hace un tiempo ya hay muchos, hay como un preconcepto a veces de los intérpretes que son un poco egocéntricos o medio, ay, no me sale la palabra, pero como que están, digamos que no son humildes y que se ponen a veces en un lugar de orador más que de intérprete. Eh, Esto creo que igualmente está cambiando un poco, pero viste que existe eso de decir, bueno, no, que tenés que tener, entonces se me ocurre que hay que tener más humildad. Vos me lo preguntás a mí, vos sabés que cómo soy yo, o sea que para mí sí, definitivamente No, nos tenemos que correr del lugar de oradores y entender que nosotros somos el puente para transmitir lo que otro está diciendo. Entonces también tenemos que entender desde ese lugar hasta dónde nosotros podemos eh, figurar y dónde no. ¿Sí? Tenemos que saber que no somos nosotros, o sea, es fundamental nuestra voz y es fundamental nuestro mensaje para que se produzca la comunicación, pero no somos nosotros el centro de atención. Yo con eso estoy de acuerdo. Para mí hay que tener un lugar más humilde y hay que correrse de esa postura egocéntrica del intérprete como gran figura. Pero a mí también me parece que eso está realmente, es una cuestión del pasado, me parece. sí, sí, pero por eso te preguntaba en realidad, porque uno, a ver, no estoy, a ver, estoy en contacto con colegas que más o menos se manejan como uno, pero también uno lo ve y como que a veces se remarca eso como una característica del intérprete a veces. Entonces, yo por eso te lo quería preguntar, porque tal vez... eh, y también, no sé, se me ocurre que cuando están estudiando, esa seguridad que ganan y ese lugar tal vez los lleve a creerse un poquito más de lo que deberían. No sé si me explico, o sea, como Sí, una vez es... sí, sí, te explicas, pero no lo veo tan así, porque eh, realmente uno viene también con sus inseguridades propias y todo, y entonces tiene un poco esa humildad. O sea, yo no veo alumnos ni intérpretes avasallantes que vayan así creyendo, todo lo contrario, inclusive todas mis colegas con las que he trabajado, Euge incluida, todo lo contrario, tienen como otra predisposición y otra actitud. Y también rescato, ya que te cambio un poquito de tema, pero rescato el trabajo en equipo, Dale, que me parece que es claro. fundamental hablar de esto, porque realmente cuando uno va a interpretar, sobre todo cuando lo va a hacer por largas jornadas, y ni hablar si lo va a hacer de manera simultánea, uno va a estar con un colega en la cabina y necesita poder apoyarse en esa persona, en ese colega, y por eso me parece fundamental que haya un buen trabajo en equipo. No es esta cuestión de, Sí. no sé, compartir la preparación previa, compartir glosario, inclusive nosotras mismas nos hemos juntado previamente a la interpretación, a hacer un poco de estudio del tema. Entonces me parece que eso está bueno rescatarlo y ahí también es como, bueno, me corro de yo,
la intérprete y somos nosotras las intérpretes. Ahí estás también dejando un lugar para alguien más. Claro, claro, es un trabajo en equipo. Ujú. Sí, tenés razón, tenés que correrte ahí y bueno, y trabajar de a dos. Sí. ¿Y cómo eso trae algunas rispideces o no durante el cursado con los alumnos? El hecho, ¿los hacés trabajar en pares? ¿Cómo? O se me digo porque a veces viste que hay gente que te cae mejor y gente que te cae peor, digamos. Uno después como profesional tal vez puede elegir cómo trabajar. Sí, sí, totalmente. Pero no, yo sí los hago trabajar en pares a veces, pero a veces eligen ellos, a veces es simplemente por cómo están sentados. Y no, en general siempre hay muy, muy buena onda en los grupos. Eh, Uno empieza un poco nervioso, pero como el trabajo en el interpretariado te lleva a la exposición continua, uno empieza a generar me sale en inglés la palabra, una rapport, como un ambiente de mucha empatía con el otro. Entonces ya nos reímos, o los chicos se van riendo de sus propios errores, inclusive van quedando anécdotas de estas cuestiones y se van dando mucho apoyo, porque desde el día uno se exponen a que el otro lo escuche, lo critique, positivo o negativamente. Entonces, me parece que no, en general no hay rispideces, salvo que haya, no sé, dos personalidades muy, muy diferentes en el mismo grupo, pero en general pasa casi lo contrario, digamos, hay como una unión. Claro, vos sabés que justo cuando hablabas se me ocurrió, está bien, yo te conozco, sé cómo es tu personalidad, pero hace años o en algunas, hasta incluso en universidades o centros de enseñanza de interpretación de Estados Unidos, se usaba un tipo de formación, digamos, y hasta la he escuchado hablar a Lucille Barnes de que su profesor de interpretación, ahora no me acuerdo el nombre, bueno, era una eminencia hace unos años, y que tenían una forma muy rígida y hasta despectiva y de maltrato hacia los alumnos. Eh, no, pero de esto, Sí, sí, sí. no te ríes, pero No, eh, me río pero porque es común escucharlo y hasta, bueno, es un poco algo que ha pasado no hasta hace demasiado tiempo, pero bueno, yo tengo una postura completamente diferente sí. a eso. O sea, a mí, si hay una de las cuestiones también que me ayudó mucho la docencia, que ahora soy, digamos, capacitadora de intérpretes, pero por sobre todo también soy profesora. Entonces uno como profesor tiene las herramientas y no tiene excusa. Vos sabés lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Para mí es fundamental escalonar, no sé si esa palabra en español es correcta, pero yo Sí, la uso igual, sí, porque en inglés sí, se dice sí, sí. scaffolding, que es como este andamiaje también se usa mucho. Y para mí es fundamental, ¿sí? Arrancar haciendo una especie de andamiaje, en donde uno Mm, va dándole pequeños desafíos y se los va sumando con el paso del tiempo, con el paso de la experiencia y cuando el alumno se siente preparado o cuando uno sabe que le dio las herramientas para poder dar el siguiente paso. A mí no me ujú, gusta tirarle a los chicos con munición pesada desde el principio porque eso mm, frustra. ¿Mm? Y lo claro. único que hace es generar una cuestión negativa Ujú, y me parece que no conduce a ningún lado. Al contrario, cuando vos, y por eso hablo mucho de la perseverancia y de insistir con la ujú, capacitación y con el estudio, con todo. Me parece que el intérprete se hace, porque es una cuestión de ujú. insistir, practicar, lleva mucha práctica, mucha práctica. Otra de las cosas que les digo siempre a mis alumnos que es un 20% lo que hacemos en la clase y un 80% que ellos tienen que seguir insistiendo afuera, en sus casas, con Claro. las herramientas que tienen, pero
seguir usando esas estrategias, que se les van dando para lograr mejores resultados. Sí. Sí, me gusta escucharte porque se nota que te gusta lo que haces Sí. y eso está bueno. Y sí, sé que todos tus alumnos te quieren mucho. Claro, yo lo pensaba porque, bueno, a veces también, más allá de exponer al alumno, a veces la devolución solía ser como muy hiriente con respecto a la performance o al rendimiento que el alumno da. ¿Qué dice ahí? Quiero hacer el interpretariado con vos. Ay, sí. Mechi. Sí, Dale, dale, te sí, espero, sí. Mechi. De hecho, y hablando bueno, de hacer el interpretariado con vos, y yo te recomendé este año una alumna, recomendé no, en realidad a ella le recomendé que haga el interpretariado, Sí. porque ella se dedicaba como es, a subtitulado. Y eso me llamó mucho la atención la combinación de unir, y es verdad que tiene muchas cosas en común la parte de subtitulado con la interpretación. ¿Vos lo habías visto? Yo como que ella me lo mencionó Julia y digo, ay, mira, qué Bueno, a bárbaro. Juli escuché el vivo con Sí. ella, no lo pude escuchar en vivo, pero lo vi después. Y viste cuando yo te decía que hay alumnos que te aportan un montón. Bueno, me parece que ella es una de ellas, entre Sí. otros, obviamente, pero ya que la nombramos, es realmente una chica que tiene un montón para aportar, unos conocimientos increíbles y te va diciendo cosas que están dentro de su conocimiento y de su experiencia, que vos, que hace, no sé, 20 años que está que hace 20 años que está en el rubro, no lo había pensado. Entonces, fíjate qué bueno que es también bajarse del rol del docente allá arriba y empezar a aprender de los colegas y darle la oportunidad a todos de combinar eso. No, yo con respecto a lo del subtitulado nunca lo había relacionado de una manera tan directa como me lo hizo ver Juli en las clases y en el vivo que hizo con vos. Sí, y a mí digamos, después, pensándolo un poco más, creo que tiene relación, porque en realidad es un lenguaje oral lo que uno está llevando al subtítulo y la interpretación, bueno, es oral, Sí, ¿no? Es oral a oral. totalmente. Es esta cosa que uno nunca se la puso a pensar. O sea, siempre estuvo enfrente de nuestros ojos, pero nunca habíamos hecho el clic, ¿no? Sí, a mí me pasó este año con ella, que empecé como a hacer toda la relación y a decir, mirá qué interesante esto. Sí, no, la verdad que me gustó muchísimo y sé que está muy conforme estudiando el interpretariado. Bueno, Así que y eso eso que habla te muy bien tocó de un vos. año atípico, pero bueno, hacemos lo Sí, que podemos. y hablando de eso, en este año, digamos, se me ocurre que tal vez parece o podría ser más sencillo para la interpretación que para la traducción, que para la enseñanza de la interpretación. ¿Es que resulta como más similar porque nada, como que hoy en día todo el mundo, digamos, puede mandar el audio, lo hace desde su casa? Sí, de todas maneras, sí, sí. Metodológicamente hablando, es práctico. No hay ningún tipo de inconveniente en cuanto a la metodología, cómo se va haciendo. Pero sí se extraña la interacción. ¿Y sabes lo que me parece que falta? El feedback entre pares. Eso me está faltando, porque muchas veces nosotros dentro de la clase escuchamos un pedacito de la interpretación de cada uno y después, no necesariamente todos, pero algunos le van dando un parecer, me gustó esto, me gustó, o a veces les digo, bueno, digan una cosa positiva y una cosa negativa del compañero. Y eso también, porque hay veces que otra persona, que no soy yo necesariamente, ve cosas que yo perdí. Entonces me parece que ahora nos está faltando eso. Claro, Pero sí, claro. metodológicamente es posible y lo estamos llevando a cabo sin ningún tipo de problema, pero falta esa interacción. O sea, la interacción conmigo la tienen, mi devolución está, pero la cuestión de los pares se está perdiendo.
Claro, sí, la interacción comunitaria, digamos, va entre todos, sí, ahí Mechi dice que coincide totalmente. Sí. Sí, 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 porque ella también como docente mm, lo ve. Eso, digamos, eso ocurre en cualquier materia, claro, no solamente en el sí, interpretariado, ¿no? Pero realmente en la práctica de la interpretación es importante y es enriquecedor tenerlo. ¿Eh? sí, sí, aparte el tema de, bueno, no es lo mismo también la exposición que uno puede tener en su casa que la que tiene frente a sus compañeros, aunque sean sus compañeros y sean pares, pero no es lo No, no mismo. es lo Y mismo. eso también, Si bien acá, por ejemplo, lo subimos todos al campus o al foro, todo el mundo lo puede escuchar. O sea, uno sabe que todos van a acceder a su interpretación. Desde ese lado, tienen esa pequeña presión de que cualquiera de mis compañeros me puede escuchar. Pero bueno, realmente no sé si todos van a escuchar los 10 audios y bueno, y se pierde eso. claro. Sí, y también se me ocurre que para la parte de la consecutiva también eso, digamos, cambia lamentablemente con esta realidad que toca ahora. Ujú. Y ya estamos 50 y pico de minutos, Ah, 51 creo. pasó rápido. Sí, ¿viste? Una charla, mira, una charla de amigas. Sí. Sí, sí, pasa rápido, parece que no, pero pasa. A ver, ahí aprender, que dice aprender a dar y recibir feedback de futuros compañeros de cabina. Excelente, Sí, claro. sí, sí, es que es súper importante. Sí, aprendo. Sí, Está bueno. si no me pongo los anteojos, me cuesta. Sí. Y algún, bueno, como ya estamos llegando casi al final, te quería preguntar, quedan unos 8 minutitos ahora, ¿algún consejo o algo que vos quieras recomendar o decir? No, o sea, yo creo que cualquier traductor que tenga la curiosidad de saber lo que es el interpretariado tiene que animarse a hacerlo. Hay un interpretariado público y también hay uno privado acá en Rosario. Siempre hablando del mercado de Rosario, después hay Sí, infinitas oportunidades en diferentes partes del país y del mundo. Pero sí. digamos que pueden tranquilamente acceder al curso una vez que estén recibidos y a mí me parece que está bueno darse la oportunidad si tienen la curiosidad o si les parece que les gusta. Después uno en la práctica va decidiendo y va viendo si realmente es lo que quiere hacer, a lo que se quiere dedicar o no. Y por otro lado, creo que es súper importante que se animen a que sean curiosos y que se den la chance de probarlo. Después, cada uno va haciendo el camino que elige. Pero no me parece que se tengan que eh, tirar para atrás porque les falta, no sé, algún rasgo de personalidad o porque no le guste no sé, exponerse, porque en definitiva también pueden hacer interpretación simultánea en donde la exposición no es tanta como en la interpretación Ujú, consecutiva. claro, Entonces, bueno, que se den la oportunidad. Eso es lo único que les diría, que me parece que vale la pena. claro. Sí, bueno, muy alentador y dan ganas de estudiar el interpretariado escuchándote solo. Bueno, Bueno, a mí me encanta, bueno, me alegra. a mí me encanta, me encanta. Y Y también también me encantó, sí. sí, No, no, que decir, también piensen que no es un trabajo solitario, que en general hay mucho trabajo en mm, equipo, que el éxito está en la perseverancia y en hacer lo que a uno le guste. Si uno llega, está a mitad de camino o llega al final de camino y dice, no, esto no es para mí, perfecto, me corro, sigo con lo que venía haciendo. Pero me parece que el curso de interpretariado le abre la mente en muchos aspectos, más allá de las estrategias para interpretar que uno logra trabajar, mejora sustancialmente lo profesional. claro. Sí, sí, la verdad que sí, digamos, desde si uno lo mira desde el traductor, por supuesto, te abre, va, como lo mencionamos antes, te abre muchísimo la cabeza,
Y te da como, sí, vos acabas de decir, herramientas distintas, digamos, como otras herramientas dentro de lo lingüístico y creo que incluso en relación con el otro también, que a veces la parte del traductorado, la parte, digamos, interpersonal, no está en el Claro. traductorado. Entonces, si esto, incluso si uno no se dedica a la interpretación, creo que gana en el trato tal vez hasta para conseguir clientes de traducción. Es como que esa interacción, esa parte social, es una gran, digamos, incorporación. Sí, totalmente. Es como, a veces pasa esta cuestión de, en otros ámbitos, que vos decís, bueno, no sé, hay un curso de, no sé, traducción médica. Yo no me dedico a la traducción médica, no lo hago. No, a lo mejor sí voy y lo hago, y siempre algo gano. ¿Sí? Entonces, Ujú, esta cuestión de, o sí. sea, la capacitación en sí siempre viene bien y siempre agrega algo, siempre suma. Entonces, bueno, Sí, eso, si tienen la curiosidad, bienvenidos. sí. Y sobre todo es un gran consejo para todos los que si hay traductores que recién arrancan y lo están viendo a esto, si quieren estudiar traducción, que la capacitación es Ah, continua. sí, es Uno continua. nunca, siempre te seguís capacitando, porque aparte esta profesión, ya sea traducción o de traductorado o el interpretariado, está muy conectada con la tecnología también. Entonces, no podés quedarte atrás. No, Entonces, ya sea desde lo lingüístico o de distintas, porque va a haber un curso de traducción médica tal vez va más algo, digamos, que tiene que ver con lo lingüístico, pero también las herramientas van cambiando y uno necesita estar siempre ayornado, sí, capacitando capacitado. jornada. Sí, totalmente. Exactamente, exacto. Bueno, Sole, a ver, creo que sí, ya quedan 2 minutitos. No sé si alguien quiere, bueno, ya una pregunta o algún comentario que alguien quiera hacer, pero si no, bueno, te agradezco mucho estar acá en estos vivos y bueno, nos veremos Bueno, con las interpretaciones, a ver dale. qué dice tal cual. En breve seguro no sé si vernos personalmente, pero bueno, Bueno, seguiremos en contacto. Te agradezco a vos por haberme invitado. Espero haber sumado. Gracias a sí, todos por los comentarios que fuimos leyendo ahí de a poquito, así que bueno, nada, les agradezco mucho, te sí. agradezco a vos por la posibilidad. No, de nada, de nada, de nada. Me encantó. Bueno, La verdad que un placer, Sol. Y bueno, gracias que todos pusieron cosas lindas, gracias a los que se comentaron y nos pusieron cosas lindas. Para vos y para mí, para las para dos. las dos. Bueno, Bueno, un beso bueno, a todas. gente, Un beso. un beso y nos vemos el viernes que viene. Dale, gracias. Adiós.